Tú sabes que la palabra de Dios nos desarrolla, la palabra de Dios nos cambia, la palabra de Dios nos hace crecer. Cuando hablamos de Torah, hablamos de instrucción, no de ley, instrucción. La instrucción que nos lleva a la vida eterna y a la vida buena aquí. Jesucristo dice que vino para dar vida y vida abundante. Esa vida abundante nosotros tenemos que alcanzarla a través de capacitarnos en la palabra. ¿Ves lo que le estoy diciendo? Y el tema de hoy, ponga atención, del pedacito al que está a la par y dígale, ponga atención, porque el tema de hoy usted tiene que ponerle atención. Quiero hablarles de la importancia de heredar la enseñanza que Dios nos ha dado para alcanzar la grandeza que Dios quiere que alcancemos. Muchas veces decimos religiosamente que grande es solo Dios. Sí, claro, Él está en el trono, Él tiene un nivel superior que nosotros y la grandeza total es de Él. Pero nosotros como hijos tenemos que reflejar la grandeza de nuestro Padre en nuestra vida. ¿Cuántos saben que dentro de ustedes hay grandeza? Bueno, hay como 5 que saben que dentro de ellos hay grandeza. Dentro de nosotros hay grandeza. ¿Sabes qué ha pasado? El problema ha sido que nuestra mente y nuestro corazón espiritual no ha sido afectado positivamente. Ha sido afectado negativamente. ¿Cuánto escuchamos decir el que nació para maceta del corredor no pasa? Muchísimos y muchísimos otros textos, muchísimos otros lemas que tenían para decirte tú eres un limitado, tú eres una persona que no puedes alcanzar, cuando en realidad nos dice Dios en su palabra que nosotros sí podemos alcanzar. Quiero leer Hebreos en el capítulo 8, en el verso 8 y 10, y voy como en Fórmula 1, vamos rápido para tratar de darle lo que tenemos para hoy y que usted entienda o que podamos entender juntos lo que Dios tiene para nosotros y que usted salga convencido de aquí que en usted hay grandeza. Amén. ¿Cuántos están conmigo? En usted hay grandeza. Amén. Dice la palabra, Hebreos 8:8. Porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis instrucciones, mis leyes en la mente de ellos, y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Quiero repetir el verso 10 con usted. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre el corazón las escribiré. ¿Alguien ha visto a otra persona escribir en la mente de alguien? En el corazón de alguien. Recuerde que desde el corazón de la escritura hebrea, corazón no es la parte cardíaca, sino corazón es el alma. Yo pondré mi ley o mi instrucción en su mente, la escribiré, y en su alma también la escribiré. Pero ¿cómo se escribe en el alma y en la mente? Dios, como todo lo hizo, Él todo lo conoce. Somos seres tripartitos que compartimos un espíritu, una alma y un cuerpo. Por eso hay tanto conflicto en usted. Y a veces usted no sabe si hacerle caso al espíritu o hacerle caso a la carne. Hacerle caso al alma. Pero cuando la palabra me enseña con palabras simples, como la mayoría necesitamos, yo tengo que entender la ciencia que Dios creó para entender la palabra. La mayoría de enfermedades, por no decir todas, vienen de la mente. Ahí está el que toda la vida fue golpeado por palabras, por situaciones, metido en depresión. Y claro, hay un psicólogo, un psiquiatra que trata de ayudarte, pero la persona está en depresión. ¿De dónde empezó esa depresión? Esa depresión no te inició porque te cortaste, porque se te metió una bacteria. No, esa depresión empezó en la mente. ¿Cómo trabaja la mente? Es tan compleja. Millones y millones de conexiones
hay en nuestro cerebro para lograr hacer lo que hacemos. El cerebro no recibe órdenes negativas, solo órdenes positivas. Y como muchas veces queremos darle órdenes negativas y que funcionen. No haga esto, el cerebro no lo entiende. Hay conexiones neuronales, estoy sacando palabras de domingo, porque es domingo, y además Día de la Madre. Hay conexiones neuronales que marcan todo lo que nosotros sentimos y hacemos. Pero Dios, en su infinita misericordia, el creador de todas las cosas, dice Colosenses 1:16, todo fue creado por Él y para Él y en Él subsiste. Así que su cerebro, sus conexiones neuronales, todo subsiste en Jesucristo y Él las conoce perfectamente. ¿Qué pasa cuando una persona cae en depresión? Hay conexiones neuronales que están mal, no están pegadas. Usted sabe que la neurocirugía es una de las especialidades médicas más complejas que hay. Con una operación en una parte de tu cerebro pueden hacer que tú seas más alegre o puedes ser que tú te vuelvas una persona más amargada. Una conexión en tu cerebro te puede enfermar, o una conexión en tu cerebro también puede hacer que tú estés más sano mentalmente, físicamente. También hay conexiones neuronales en la parte digestiva, en la parte estomacal. De hecho, hay cosas que la parte estomacal deja pasar por diferentes situaciones de conexiones neuronales que enferman tu sangre, enferman tu cuerpo. Pastor, pero usted me va a hablar de medicina o me va a hablar de la parte espiritual. Te voy a hablar de la parte espiritual basado en la parte científica, porque yo quiero desarrollar. Quiero que tú crezcas y alcances grandeza. Amén. Dígale que está a la par. Dios quiere que tú alcances grandeza. ¿Tú sabes por qué no avanzamos? Porque no sabemos que podemos avanzar. Hemos entrado a un lugar de confort donde nos hemos quedado. Pero hoy quiero darte algunas cosas, algunos puntos que te van a ayudar a desarrollar. Amén. ¿Cuántos quieren desarrollarse? No desarrollarse, no desarrollarse. Es importante que yo entienda que la enseñanza que se nos fue transmitida muchas veces no fue la mejor. Muchos de los que ya no tenemos a mamá y a papá ya en este tiempo recordamos algunas enseñanzas de nuestra mamá, de nuestro papá, porque fueron buenas, pero otras no fueron tan buenas. Fíjate qué sucedió en el libro de Jueces, en el capítulo 2, versos 6 al 10. Quiero leer para ti. Porque ya Josué había despedido al pueblo, los hijos de Israel se habían ido cada uno a su herencia para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, o sea, murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho por Israel. Murió Josué, que si usted lee el libro de Josué, se menciona primero como siervo de Moisés, pero cuando él sale de este proceso se menciona como el hijo de Nun, pero el siervo de Dios. Un Josué que había pasado procesos, que había visto la mano maravillosa de Dios, y una generación que estaba con él, que habían visto como Dios actuaba y Dios salvaba, y que de generación en generación habían transmitido el legado y la enseñanza. Pero dice que murieron y se levantó otra generación. Otra generación es a partir de donde ya todos los que estaban con ellos no los conocieron, no escucharon su enseñanza, no escucharon lo que Dios había hecho. Se levantó otra generación que no conocía a Jehová. Y si usted sigue leyendo ahí en su casa con tiempo, usted se da cuenta que estos empezaron a servirle a otros dioses. Empezaron a hacer la idolatría, a hacer sacrificios y todo lo que a Dios no le gustaba. Y Dios se olvidó de ellos. Cuando la palabra dice que Dios se olvida de uno, no es que Dios
Dios no le importa lo que tú haces, sino simplemente Dios deja de alimentarte con el conocimiento que te hace llegar a alcanzar una vida eterna. Desarrollarnos en la palabra del Señor, desarrollarnos en el entendimiento de su palabra, nos hace crecer cada día. Pero cuando dejamos de desarrollarnos, nosotros pasamos a una situación de confort. ¿Se ha visto la galleta soda? Sí. ¿Cuántos han comido una galleta soda? ¿Le gusta la galleta soda? Oiga, yo creo que si hacemos una encuesta, al 100% de la gente le gusta la galleta soda. Pero usted no puede decir, a mí me gustan los saladitos de la galleta soda, me gusta lo dulce de la galleta soda. La galleta soda no sabe a nada, sabe a galleta soda. Y a muchos les gusta comer lo que sabe a nada. Ahí están, en su zona de confort. Hice lo que hice o hago lo que hago, estoy donde estoy y ahí me quedo y ahí estoy contento. Pero ¿sabe qué me enseñó Dios a ver en las personas? La grandeza que hay en ellos. Dios quiere que nosotros veamos la grandeza que hay en cada uno de nosotros. Y en cada uno de ustedes hay grandeza. En diferentes cosas, en diferentes situaciones, en diferentes disciplinas, en diferentes entendimientos, en nosotros hay grandeza. Y Dios quiere que esa grandeza salga para gloria y honra de su nombre. Alguien que nunca ha abierto su boca para tomar un micrófono, pero tiene una voz privilegiada. Naturalmente Dios le puso esa grandeza. Y con esa voz privilegiada podría conquistar el corazón de mucha gente para Dios. Podría dirigir una alabanza, una adoración, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque nadie le ha dicho que él puede desarrollarse y alcanzar la grandeza que Dios ha dicho que puede alcanzar. Es interesante cuando yo veo que Dios pone en nosotros dones y nosotros no los usamos. Es interesante cuando yo analizo que nos cortaron las alas desde pequeños, desde jóvenes. Nos enseñaron que no podíamos. En el Reino Unido hicieron un experimento bastante interesante. Se sabe que ya hay mucha gente que se dedica a esto y ha conseguido, lo dimos en un miércoles que hablamos, ha conseguido demostrar que no solamente hay dos inteligencias. El coeficiente de las personas siempre se ha medido por dos tipos de inteligencia: la inteligencia matemática y la inteligencia lingüística. ¿Qué tan bueno es para usted resolver problemas y qué tan bueno es usted para expresarse o correlacionarse por medio de la transmisión de lo que usted habla? Entonces, en muchos países del mundo toman a la gente, le hacen un test de coeficiencia y dicen, bueno, usted es inteligente y usted no es tanto y usted es tonto. Sí, así se toma. Usted nunca va a poder llegar a ningún lado, mejor dedíquese a otra cosa, pero usted estudiar no. ¿Quieres ser ingeniero? No. ¿Quieres ser doctor? No. Usted sí. Pero actualmente se ha demostrado que hay muchas inteligencias. Inteligencia musical, inteligencia espacial, inteligencia interpersonal, que hay que desarrollar. Es cuando yo veo para adentro todo lo que puedo mejorar y todo lo que Dios quiere cambiar en mí hasta llegar a la estatura del varón perfecto. La inteligencia de yo poder relacionarme con los demás, interpersonal. Hay por lo menos 9 inteligencias. La inteligencia emocional, para mí es una de las inteligencias donde tenemos más que trabajar. Pero déjeme decirle que si usted no se lo dice en la escuela, en el colegio, en la universidad, menos en la casa. Pero Dios quiso que se desarrollara en sus hijos. Él dijo la instrucción, póngaselas en bandas en las manos, escríbaselas en la frente, pónganlas en las puertas, empiecen a hablar Torah oral, o sea, instrucción con nuestra boca, empiecen a enseñar a sus hijos, díganle de dónde vienen ellos, quién es el Dios de ellos, qué puede hacer el Dios de ellos, qué pueden alcanzar ellos. Eso es lo que Dios quería. Pero ¿qué ha pasado? Se ha cortado eso y hemos dado lugar a una generación que está afectada ahora por un montón de situaciones que los confunden, están sirviéndole a los Baales. Ahora se dice que usted puede hacer todo lo que usted le dé la voluntad,
que usted puede ser todo, puede ser nada. Y eso es muy peligroso, porque la gente está perdiendo su valor. Dígame esta generación que quieren ser. Hace algunos años yo escuchaba cuando los padres y las madres le decían a sus hijos: vean, no haga lo que yo hice, yo no estudié, estudie usted. Llegue a ser un doctor, llegue a ser un ingeniero, llegue a ser un abogado. Alcance lo que yo no alcancé. Y había muchos que querían estudiar muchas cosas y de hecho las estudiaron. Esta pandemia vino a sacar lo peor de la gente y lo mejor de la gente. Pero esta pandemia también nos puso al frente de un montón de profesionales en la medicina, en microbiología, en virus. ¿Qué pasaría si una pandemia como esta golpea al mundo dentro de 40 años? Donde esa generación de especialistas ya se fue. Y ahora tenemos que enfrentar una enfermedad mundial, una hambruna mundial, con youtubers, influencers, cantantes, futbolistas. Porque eso es lo que la generación actual está marcando, que quiere ser. Papi, ¿qué quiere ser usted? Futbolista para ganar tanta plata como Messi, como Ronaldo. Papi, ¿qué quiere ser usted? Cantante como tal o cual para tener carros y esto y ponerme. A los influencers les va muy bien. Un hombre y una mujer que estudió medicina durante años gana menos que más de un youtuber. ¿Y quién alimenta a esos youtubers, a esos influencers? Los seguidores que le dan like. Ya viene siempre el mismo concurso, le da la campanita, la notificación, la manita y vamos. Y pagan por eso. Pero ¿qué pasaría en el mundo en medio de una hambruna, en medio de una enfermedad, con gente que nunca recibió una instrucción? Tenemos que cuidarnos de eso. Te estoy poniendo un ejemplo porque es lo que vemos más fácil. Pero ¿qué pasaría o qué pasa con una iglesia que está siendo influenciada por una falta de instrucción verdadera? Dios quiere que nosotros nos capacitemos y que nosotros recibamos sus ordenanzas, sus instrucciones y ponerlas en nuestra mente y en nuestro corazón. Si en este momento prohibieran la palabra, ¿qué quedaría en ti? Lo que has aprendido de la palabra, lo que tienes escrito en tu mente. Cuando habla de escritura, la neurociencia, que es la que estudia el poder de la parte de la neurología, ha demostrado que dependiendo de lo que usted reciba, se rompen cadenas o se unen cadenas de neuronas que te hacen más inteligente o menos inteligente. Se ha demostrado científicamente. No le estoy hablando de algo que no se ha demostrado. Se hizo en Reino Unido un experimento bien interesante. Tomaron a los que dijeron que tenían un coeficiente muy alto y pusieron un grupo de jóvenes, y tomaron a los que dijeron que no tenían un coeficiente tan alto y lo pusieron en otro lugar. A los dos les dieron operaciones matemáticas complejas para resolver. Las mismas operaciones. Y un tiempo ilimitado. Cuando los que de una manera los ve el mundo más inteligentes empezaron a revisar las operaciones matemáticas, dijeron: bueno, nosotros con nuestra inteligencia, con lo que conocemos, no podemos resolver esto, no hay manera de hacerlo. Pero fue interesante, es un experimento verdadero, no le estoy hablando de algo ficticio. Los que los consideraban como un coeficiente más bajo, por su pensamiento dijeron: bueno, si vamos a ganar esto, tenemos que aprender lo que ahora nosotros no sabemos. Tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos y tenemos que empezar a entender lo que no entendíamos. Al pasar del tiempo, el resultado fue que los más inteligentes no pudieron resolver y los menos inteligentes pudieron resolver. ¿Por qué esto así, pastor? Porque estos reconocieron en humildad que aquellos, y pensaron, aquellos ya resolvieron seguro hace mucho tiempo, pero en humildad ellos reconocieron su debilidad y que necesitaban ser instruidos. No le estoy hablando de algo de Biblia, le estoy hablando de algo de ciencia que pasó. Cuando yo tengo la humildad de entender que no lo sé todo y de reconocer que necesito aprender de la palabra,
que necesito ser esa generación que no olvide lo que Dios ha dicho de nosotros y que no olvide su palabra, sino que la retenga, que sea escrita en mi mente. La mente ya de por sí misma descarta cosas. Hay una curva donde la mente tiene un tiempo para descartar cosas que no le funcionan o no le sirven. Pero cuando nosotros empezamos a tomar de la palabra y hacer algo práctico todos los días, esa curva no cae como viene cayendo, sino que se mantiene en el transcurso del tiempo. Es un bloqueo. Yo tengo que estar constantemente alimentándome la palabra y poniéndola en práctica. Dios quiso poner grandeza en nosotros. Por eso dijo que nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Quién de ustedes nacieron bajo esa tutela o bajo esa palabra? Yo no. Cuando yo nací, no sabía. Bueno, yo nací sobre esa palabra, pero cuando yo nací no lo sabía. Yo les he contado que una mujer en algún momento, cuando llegué a una iglesia y me reconoció, al final del culto le dije: sí, yo soy hijo de esa persona que usted sabía que era una persona que era enemigo de la sociedad, por decirlo de alguna manera. Y esa mujer abrazada lloraba y me decía: yo pensé que ustedes y sus hermanos eran maleantes, eran gente traficantes o algo así, porque yo no nací con un entendimiento de quién era yo. Lo aprendí cuando conocí a Jesucristo. Y lo voy cada día cimentando más cuando conozco más de mi Padre y más de la promesa que mi Padre tiene para mí. Dice que yo soy más que un vencedor, y yo lo creo que soy más que un vencedor. ¿Saben qué pasa cuando yo creo que soy más que un vencedor? En mi cerebro se reproducen las neuronas y empiezan a hacer conexiones que me hacen a mí entender, creer y vivir que yo soy un más que vencedor. ¿Sabes que cuando viene el problema, mi cerebro ya inmediatamente responde que tú eres más que un vencedor, que tú vas a poder pasar por encima de esto, que tú lo vas a lograr, que tú vas a alcanzar? Estoy hablando de algo espiritual que Dios está escribiendo en mi mente, en mi corazón, en mis sentimientos, y que yo estoy llevando a la vida real. Porque muchos tienen una seguridad de lo que Dios hace y puede hacer, y otros no tienen esa seguridad, porque no han dejado que Dios escriba en su mente y en su corazón. Porque nadie me lo ha enseñado, porque nadie me lo dijo. Por eso estoy poniendo la responsabilidad en tu corazón el día de hoy, de que tú tienes que aprenderlo y tienes que enseñar. No podemos dejar que esta generación de hombres y mujeres de Dios que buscan en las iglesias se conviertan en gente del evangelio light. Haga lo que usted quiera, viva como usted quiera, y usted siempre va a ser bendecido, va a ser salvo. No podemos dejar eso. Y eso se está enseñando en las iglesias. Claro, vivimos por gracia, claro, somos salvos por gracia, claro que Dios sabe que somos pecadores, pero no tenemos que vivir en el pecado. Quiero darte 3 pasos, porque es importante que nosotros aprendamos a crecer y alcancemos la grandeza que Dios quiere que alcancemos. No importa cuál sea tu situación. Quiero darte el ejemplo de un hombre que actualmente vive, de un hombre que en su niñez descubrió esa grandeza que había en él. ¿Cuántos han oído hablar de Benjamin Solomon? Creo que nadie. Más conocido como Ben Carson. Creo que nadie. Quiero contarte quién era Ben Carson en su niñez. Era un niño de color que vivía en Detroit con su hermano, con su madre. Su madre se dedicaba a hacer limpiezas en las casas y con 1000 costos podía él asistir a la iglesia porque aún había mucha discriminación racial. ¿Ya? Él nació en 1951 y había mucha todavía diferencia entre la gente blanca y la gente de color. Iba a la escuela y era uno de los peores alumnos de la escuela. Su madre, una mujer que tampoco pudo estudiar y trabajaba mucho, en determinado
determinado momento dispuso que sus hijos iban a ver menos televisión y que de ahora en adelante iban a leer. Por su posición económica no podían comprar ni un libro, entonces se disponían a pedir libros de la biblioteca pública. Ellos, como hijos obedientes, empezaron a leer. ¿Qué vamos a leer, mamá? La mamá no tenía ni idea porque nunca había leído un libro. ¿Qué vamos a leer? Lo que ustedes quieran. Empezaron a leer libros por mandato de su mamá y tener reguladas las horas de televisión. Y Ben Carson, un joven de color en la escuela, a punto de ser expulsado porque ya no podía seguir repitiendo el tiempo en la escuela, empezó a adquirir conocimiento. Sus neuronas empezaron a desarrollarse. El profesor, uno de esos hombres que necesitamos mucho, uno de esos hombres que retan, es importante que nos reten. Habló muchas veces con él, pero nada funcionaba. Sin embargo, un día de tantos, ese hombre en una clase de ciencias tomó una piedra en su mano. Por ahí creo que hay una piedra que mandamos a traer. Tomó una piedra en su mano y preguntó a la clase: ¿qué es esta piedra? Cuando él preguntó a la clase qué es esta piedra, todo el mundo se quedaba viendo. Nadie sabía qué era esa piedra. Ya llegó la piedra, la protagonista de la historia. El profesor vuelve a preguntar: ¿qué es esta piedra? Ben lo sabía muy bien, porque había leído libros y libros y libros de ciencia que mucho le gustaban. Pero Ben pensaba: si no saben los más inteligentes de la clase, ¿cómo voy a saber yo? El profesor apunta hacia Ben y le dice: ¿cuál es esta piedra? ¿Quién sabe quién es esta piedra? ¿O qué es esta piedra? El muchacho tímidamente levanta la mano y dice: profesor, es una obsidiana. ¿Es una obsidiana? Sí. Todos los demás vuelven a ver al muchacho de color. Dicen: si no saben los más inteligentes, ¿qué vas a ver eso? Efectivamente es una obsidiana. Pero ¿sabes cómo se forma la obsidiana? Y Ben empieza a hablar con un poco más de confianza y a decir y hablar de la temperatura fría, la temperatura alta que cristaliza la roca, hasta llevarla a un punto donde la piedra se convierte en una obsidiana, dando una clase a todos los que estaban allí. Este muchacho en ese momento cambia totalmente su vida, su entorno, su manera de pensar de él, porque se dio cuenta de que sí podía y que en él había grandeza. No quiero alargar esto porque Ben Carson fue el pionero de la neurocirugía aplicando. Él llegó a ser doctor y neurocirujano, que es una de las especialidades más difíciles que hay para niños. Fue el primero, y los que ya peinamos canas nos acordamos de esa famosa operación donde separaron a 2 bebés siameses de la cabeza. Esos bebés, todas las operaciones siempre habían terminado con los niños muertos en la mesa. Ben, sin embargo, junto con 70 personas más y 22 horas de tiempo de operación, logró separar a los niños usando técnicas que usaban para operación a corazón abierto en la neurocirugía de esos niños. Ellos crecieron fuertes, sanos. ¿Y por qué él pudo llegar a aprender y a enseñar las técnicas que fueron de salvación para muchísimas personas, muchísimos niños, muchísimos jóvenes en el transcurso de los años? Porque él descubrió que en él había grandeza. Porque una madre ignorante de todas las cosas se dio cuenta que sus hijos sentados viendo televisión en el lugar de confort no iban a llegar nunca a ningún lado. Y no sabía ni siquiera lo que estaba haciendo, pero empezó a hacer algo. Empiecen a leer. ¿Sabes que Ben Carson al día de hoy existe? Él está vivo, formó parte del gobierno de Donald Trump como ministro de Vivienda. Si usted busca ahí en internet, usted puede encontrar su historia. Hay una película de este hombre. Pero en su situación en Detroit, siendo un niño de color, para la gente no era nadie
habla de Dios. Él había una grandeza diferente, porque todos tenemos grandezas diferentes. Hay gente que puede tener mucho talento en los deportes, hay otros que pueden tener inteligencia espacial, inteligencia lingüística, inteligencia matemática, talentos para muchas cosas. Pero en todos nosotros hay grandeza. Dios puso grandeza en nosotros. Si nos hizo hijos de Él, dice que fuimos creados poco menos que los ángeles. Pero nosotros no hemos descubierto esa grandeza. ¿Sabes por qué no la hemos descubierto? Porque siempre nos han dicho: eso se queda para otros, eso usted no lo puede hacer, eso es de otro tipo de gente. Nosotros tenemos que empezar a creerle a Dios. Cuando dice la palabra que Él va a poner su instrucción y la va a escribir en mi mente y la va a escribir en mi corazón, en la parte de mi alma, está hablando de algo que no se escribe con un lápiz. Está hablando de un nivel más elevado, está hablando de ciencia. Yo voy a hacer, cuando ustedes empiecen a creer, voy a hacer que su cerebro desarrolle lo que tiene que desarrollar para tener las conexiones neuronales suficientes para poder desarrollar lo que yo lo voy a poner a desarrollar. Pastor, esto está muy científico para mí. Ninguna manera. Tenemos la capacidad de entenderlo. Tenemos la capacidad nosotros de saber que las cosas espirituales no son un cuento de hadas, no es algo que en nuestra vida diaria se hace rema, que en nuestra vida diaria se hace vida. Tenemos que saber que lo que Dios ha dicho de nosotros es porque Él tiene el control de todas las cosas. El salmista dice: mientras callé, envejecieron mis huesos. Mucha gente que tiene sus huesos llenos de osteoporosis. ¿Sabes por qué? Porque han sufrido amargamente en su vida, callados, sin saber que tiene un padre al cual puede acudir y poner su carne. Así es, así es. Vean, los invito a que hagan un experimento social. Mucha gente que tiene problemas de osteoporosis es gente que ha sufrido, y usted habla con ellos y han sufrido calladamente. Artritis, enfermedades del cuerpo. ¿Qué dicen los doctores? Usted tiene un sarpullido, es estrés. Usted tiene dolor en la espalda, es estrés. Y tienen toda la razón, porque le llamamos estrés a la enfermedad de nuestra alma, de nuestra mente. Usted ha visto qué interesante. Usted se corta y mientras su salud esté bien, usted empieza a sanarse. ¿Por qué empieza a cicatrizar esa herida, a cerrar esa herida? Porque Dios nos creó con ese poder. Un poder de regenerar. ¿Por qué las personas mueren de diferentes enfermedades como el Alzheimer? Empiezan a romperse conexiones neuronales. ¿Y por qué pasa eso? Porque empezamos a olvidar. Cuando la palabra se hace vida en mi cuerpo, estoy hablando de algo natural. Cuando la palabra se mete, porque la palabra es inspirada, cuando el espíritu que está en la palabra se mete en mí, empieza a traer vida a mi cuerpo y empieza a unirse, empieza a restaurar, empieza a ir al diseño original. Por eso, entre más conozco yo de la palabra, más fuerza y más salud tengo. Y nosotros los siervos de Dios lo vemos cuando a veces dormimos 2-3 horas y a usted le toca dar palabra durante X cantidad de tiempo, 1, 2, 3 cultos, y usted se levanta con fuerza mientras la palabra está ahí, usted está alimentado, usted está fuerte. Usted llega a la casa y es como que le sacaran el aire. Pero mientras tanto usted tiene fuerza, tiene vigor, porque la palabra me está alimentando. Y cuando constantemente hay dificultades, pero la palabra me alimenta, yo como de la palabra. Por eso dice: come el rollo, come la palabra. Cuando me alimenta, mi cuerpo empieza a vivificarse. Cuando pienso en tu amor, ese amor maravilloso que me conquistó. Cuando usted está en medio de la naturaleza y escucha los pájaros, los ríos, como pasa
empiezan las conexiones neuronales dentro de usted a hacer lazos más fuertes eléctricos que estimulan tu cuerpo. ¿Qué estimula tu cuerpo? ¿Qué hace que mi mano se mueva si no viene de aquí? Y escribiré en su mente, en su corazón, porque yo traigo un nuevo pacto. Voy a poner ahí, ya no como con los padres, con los antiguos patriarcas, sino este es mi nuevo pacto. El pacto por medio de Jesucristo. Lea todo el verso 8. Porque este sacerdote no presenta ofrendas. Este sacerdote fue la ofrenda. Y ahora no tienen que venir por tradiciones, sino que ahora ustedes tienen una conexión directa con Dios. ¿Qué levanta a un hombre y a una mujer? Tenemos que renovarnos. Tenemos nosotros la obligación de no olvidar la palabra de Dios en nuestra vida y de enseñársela a los nuestros. ¿Por qué se han apartado? Porque no hay nadie que les enseñe. El apóstol Pablo dice: las mujeres maduras enseñen a las jóvenes. Los ancianos tenían que enseñar al pueblo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que se termine la enseñanza. Ahora quiero rápidamente, porque vamos como en Fórmula 1, darte 6 puntos importantes, 3 para aprender, 3 puntos que necesitamos o 3 cosas principales para empezar a crecer. Y quiero darte 3 puntos para desarrollar nuestra grandeza. Vamos rápidamente, que el tiempo nos gana y hay que ir a estar con mamá, con la suegra, con quien sea, que vamos a estar en bendición, disfrutando. Primer punto número 1. Necesito un entorno seguro para empezar a crecer y desarrollar. Pastor, ¿qué es un entorno seguro? ¿Estar bien en mi casa? No. Un lugar o un entorno donde yo pueda estar completamente seguro de que lo que voy a expresar no va a tener una represalia contra mí. Una esposa que pueda acercarse a su esposo y decirle sinceramente: mi amor, tengo tal situación, tal otra. Un esposo que pueda acercarse a su esposa y decirle: me está pasando esto, siento esto. Sigue escuchar: ah, no, es que seguro usted está en esto, es que seguro usted está en el otro. Mi amor, es que hay una muchacha ahí que me está haciendo ojitos y esto y el otro, y quién sabe, seguro es que usted le dice algo, la ve. Eso no es un entorno seguro. ¿Qué va a hacer ese esposo? Se va a retraer. ¿Qué va a hacer esa esposa? Se va a retraer y va a empezar a sufrir la situación sola y va a empezar a esconder las situaciones. Cuando mi hijo se acerca y me dice: papá, es que, ¿qué es lo que hace la cocaína a la gente? Yo como papá le digo: no, vea, si usted me viene a hablar de eso es porque usted está con gente que anda con eso, ¿verdad? Usted alguien tiene que haberte animado de haber ofrecido eso, ¿verdad? Eso no es un entorno seguro. Yo estoy siendo agresivo con mi hijo y mi hijo no va a poder abrirse a hablar de eso. Necesito sentarme con él y hacerle saber las cosas y hacerlo entender que esta situación es peligrosa, pero no venir siendo agresivo con él, con ella. Esposas, abra su corazón con paz, con tranquilidad para escuchar a su esposo. Esposos, abran su corazón con tranquilidad para escuchar a sus esposas. Madres e hijos, abran su corazón. Pastor, es que yo no puedo decirle a mi mamá esto porque mi mamá se enoja. Eso no es un entorno seguro. Un entorno seguro es que yo diga: es que esto es lo que yo siento. Mi mamá puede decir: mi amor, es que tienes que orar, tienes que tratar de buscar ayuda profesional, lo que sea, pero tú tienes que vencer esto. Es un entorno seguro. No tener que esconderme de hacer algo. No tener que esconderme de, si quiero hacer alguna cosa con alguno de mis otros hijos, esconderme de los demás. Eso no es un entorno seguro. Necesitamos tener ese entorno seguro para poder aprender y crecer. Sentirnos reconocidos. Necesitamos sentirnos reconocidos para aprender y crecer. Que mi trabajo, que mi esfuerzo reciba una recompensa. Que me puedan en algún momento incentivar y que yo pueda incentivar a los otros. Y un reconocimiento a veces no solamente palabras. Un reconocimiento es que si yo como esposo
veo que mi esposa está trabajando duro, fuerte, y hay muchas cosas que hacer en la casa, me levante, tome una escoba, tome los trastos y le diga, yo voy a lavarlo, yo sé que tú trabajas muy duro. Yo sé que no tienes tiempo para esto. Vamos a terminar esto juntos para que estemos juntos en algún momento. Eso es reconocimiento. Un hombre asalariado que gana su dinero y su esposa simplemente en casa no gana nada, que pueda decir, mi amor, esta parte es tuya, por si necesitas comprarte algo, si quieres algo. Eso es reconocimiento. No solo, mi amor, qué buen trabajo hace usted. Porque muchas veces los esposos o los hijos somos especialistas en eso. Le hubiera echado tal cosa a la comida, hubiera hecho tal otra cosa. Todos cometemos ese error. A veces mamá se esfuerza por vender algo, por hacer algo, y todos los demás ven los talentos de mamá o de papá. Pero no, pues ese chuchi está lo más feo. Entonces, mi mamá siempre anda jalando el fregué de tiliches. Pero con esos tiliches comes. Y para los demás es bendición. Pero solo el que está en casa dice que no. Oigan, los pastores vivimos eso. Usted lo invitan a predicar a otro país, la iglesia llena. Todo el mundo quiere que ore por ellos. El grupo de alabanza quiere que ore por ellos, la gente de matrimonio, todo el mundo quiere que ore por ellos. Y en la iglesia, ¿quién va a predicar el tal día? El pastor. Bueno, vamos a ver si puede. Reconocimiento, importante para desarrollarnos. Número 3, sentirnos parte del grupo. En las familias muchas veces los hijos se meten en su cuarto, no se sienten parte del grupo. Es que yo me aparto, mi mamá y mi papá, y con las cosas de ellos. O el esposo, bueno, es que yo dejo que mi esposa haga lo que ella quiera porque ella se siente bien así. Es que no es parte del grupo. No tenemos las mismas prioridades, no buscamos las mismas cosas. No somos parte del grupo. Ella por allá, yo por aquí, él dijo por allá. Queremos crecer y desarrollarnos. Tenemos que ser una familia unida. Una familia fuerte, unida. Que tengamos un solo norte. Y que seamos equitativos. ¿Ok? Esta semana fuimos para allá porque tu papá quería que fuéramos para allá, pero esta otra semana vamos para allá porque el niño tiene la necesidad o quiere ir para allá a comprar esto, a comer el otro, o simplemente tiene la necesidad de hacer algo. No se comprometa con sus compañeros porque yo tengo que hacer este domingo, y este otro domingo también, y el otro domingo también. Y entonces el joven, el niño se separa y no es parte del grupo. Porque hay gente que tiene familia en la iglesia y gente que simplemente viene a la iglesia porque no se sienten parte del grupo. Ahí está la gotera, y yo soy especialista en gotera, graduado de Harvard, pero a mí no me importa la gotera porque no soy parte del grupo. Nada más voy a esa iglesia. Es que me incomoda ver tal cosa sucia. Y usted dura 3 minutos levantando la mano y quitando la telaraña, pero tiene 3 meses de criticarla. Porque no es parte del grupo. En la familia es lo mismo. El papá se acerca al hijo, es que si eso fuera mío, o el hijo se acerca al papá, papi, es que si ese carro fuera mío, yo le arreglaría esto y el otro. Porque no es parte del grupo. No lo siente como si fuera de él. Si esa bicicleta, ¿sabe qué, chiquillo? Si esa bicicleta fuera mía, yo le haría tal cosa. ¿Por qué no se lo hace? Es tremendo. Cuando hablamos del entorno, cuando hablamos de las cosas que son necesarias, del reconocimiento, de ser parte del grupo, uno se asusta. Usted dándole consejería matrimonial a una pareja de 30 años y ve a la escena, 2 allá y 1 aquí. Ellos tienen 30 años de vivir juntos y una apenas viene conociéndolos. Y le dice, pastor, es que ella sabe que yo la amo. Ella sabe que yo daría la vida. Y uno dice, no me ve a mí, dígale a ella. No te lo he dicho en 20 años, por lo menos ahora empiece. Pastor, es que él sabe que yo lo quiero y lo respeto. Y me gustaría tal cosa, pastor. ¿Por qué me lo dice a mí? Dígaselo a ella. Dígaselo a sus hijos. Dígaselo a su madre. Eso es lo importante. Necesitamos un entorno seguro donde no haya agresión, donde no haya juzgamiento, sino que haya
Necesitamos sentirnos reconocidos. No seamos tan egoístas. Nos gusta que nos reconozcan, pero no reconocer a los demás. Un abrazo. Gracias, mi amor, por ese tiempo. Gracias por tu dedicación, gracias por tu trabajo. Pero ¿qué nos decían muchas veces nuestros antepasados? No le diga a la doña que usted la ama, porque si no, se monta, ¿verdad? ¿Cuántos hombres escuchamos eso? Entonces ahí tenemos una pareja de 20, 30 años diciéndole al pastor, diciéndole al consejero, él sabe que la amo, ella sabe que la amo. No se lo dicen entre ellos por temor. Tenemos nosotros que crecer y ayudar a crecer a los nuestros. Amén. Diga ya, no importa, lo mismo. Ahí tienen 3 reglas para tener o para empezar a crecer: un entorno seguro, sentirnos reconocidos y ser parte del grupo. Siempre tenemos que ser parte de la manada, no podemos salirnos. ¿Qué hacer para desarrollar la grandeza en nosotros y en otras personas? Rápidamente, 3 cosas. Nunca dejes de retar y de desafiar a los demás a ser mejores y a ti mismo a ser mejor. Yo preguntaba en la mañana, ¿cuántos hablan inglés aquí? ¿Nadie habla inglés? ¿Una habla inglés? Diga, qué montón, tenemos la oportunidad de aprender a hablar inglés. Está demostrado que los idiomas, la música, hacen que nuestras neuronas crezcan y hagan contacto y pueda crecer nuestro entendimiento y nuestra inteligencia. Pero ¿sabe cuál ha sido el problema? Ahí están los profesores ahora que dejan como 100,000 tareas. Y los papás, pobrecita, la verdad es que dejan muchas tareas que gratitud. Haciéndolos débiles en lugar de hacerlos fuertes. Tenemos que retarnos a nosotros mismos y retar a nuestra familia para poder avanzar. ¿Ok? Tenemos un problema aquí en esta casa, todo el mundo se enoja, todo el mundo grita. Retémonos a nosotros, hagamos un pacto familiar. Esta semana nadie va a alzar la voz. Esta semana nos vamos a retar como personas a hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Sí. Así dice la tradición judía, la historia, que un ángel del bien y un ángel del mal revisan las casas cada semana, cada primer día de la semana. Ven el entorno, si esa casa está desordenada y en pelea, el ángel del mal dice que así sea toda la semana y los dos tienen que pronunciar amén, que así sea. El ángel del bien revisa y si todo está en orden y un entorno de paz, él dice que así sea toda la semana y el ángel del mal tiene que decir que así sea. Porque donde hay orden, ahí está Dios. Tenemos que retarnos. Yo tengo que retarme como hombre, si he sido desordenado, a ser más ordenado. Si tengo falta de ser detallista, a ser más detallista. Ahora, somos tan lindos, pastores, que yo quiero como estudiar más, meterme en la palabra. ¿Cuántos han leído toda la Biblia? 1, 2, 3. Perseverancia. ¿Quieres saber de la palabra? Persevera. Ahí estaba la pastora cuando la segunda vez creo que era que estaba leyendo como un programa ahí, y a veces yo llegaba cansadísimo ya 10:30, 11 de la noche, ya me estaba acostando y de pronto empezaba a escuchar, porque ella habla duro para escucharse. Yo decía, ¿es en serio? Pero estaba perseverando porque en el transcurso del día no había podido hacer la lectura del día y estaba perseverando a las 11 de la noche escuchando sin dejar botado lo que empezó. Y en esa perseverancia terminó lo que empezó. Pero queremos aprender más de la palabra, meternos más con Dios. Pastor, es que yo no sé qué me pasa, yo me quiero meter más con Dios. Lo reto a que se levante a las 3 de la mañana, ponga música de adoración, se incline y empiece a meterse en amores con Dios. Y Dios va a empezar a hablarle, a revelarle
cosas. Pero es necesario que nos reten. Madres, padres, es necesario que reten a sus hijos, esposas y esposos a sus esposos. Oiga, te reto a que cambies esta costumbre. Te reto a que dejes de decir esto y empieces a hablar de esta manera. Te reto a que creas en la palabra y dejes de creerles a los hombres. Hagámoslo. Eso te hace crecer. Es necesario recibir ese reto constantemente a ser mejores para crecer, desarrollar nuestra grandeza y desarrollar la grandeza de otros. Deje de decirle pobrecita mi chiquita, pobrecito mi chiquito. No se hace fuerte ante la adversidad, ante la dificultad. Padres ultra sobreprotectores, ¿saben qué hace? Gente temerosa. Gente que muchas veces son mutilados por sus padres porque los protegieron más de la cuenta. Y por el amor que le tenemos a nuestros hijos podemos cometer ese error. Pero hoy que usted lo sabe, empiece a hacer las cosas diferentes. Número 2, y voy terminando. Incentivar a crecer, a mejorar y a hacer progreso. Perdón, a creer, a mejorar y a hacer progreso. Nosotros tenemos que empezar a creer que nosotros somos lo que Dios dijo que nosotros somos y que en nosotros hay grandeza. Después de que creemos, tenemos que empezar a mejorar nuestras actitudes, nuestra forma de hacer las cosas, nuestra forma de ver las cosas, y después tenemos que hacer progreso. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, ¿saben qué pasa? Que la palabra no ha hecho progreso en ustedes. La palabra no ha abierto camino. En la antigüedad, en medio de la montaña, cuando un pueblo se quería comunicar con otro pueblo, derribaban árboles, cortaban maleza y quedaba un camino de ciudad a ciudad. Con el tiempo de no usarse ese camino, la maleza lo volvía a cubrir. Volvían a abrir brecha, se volvía a cubrir. Cuando el Imperio Romano viene, y de ahí toma Jesús este ejemplo, ellos cada vez que conquistaban una ciudad, extendían las calles, hormigón, piedra, piedra sobre piedra, más grande, más pequeña, hasta llegar a un nivel donde no solamente cortaron los árboles, quitaron la maleza, sino que pusieron piedras firmes y ese camino no desaparecía. Hasta el día de hoy usted puede caminar en muchas ciudades europeas sobre piedras que pusieron los romanos hace muchos años. Jesús les dice, la palabra tiene que hacer progreso en ustedes. Tiene que abrir un camino que sea lo suficientemente fuerte, allanado y con firmeza de la roca para que no se vuelva a llenar de maleza y no se vuelva a perder. Te estoy hablando de cuando tú estás un día bien, un mes bien, y después ya me voy de la iglesia, me peleo con Dios y vuelvo a ver, porque se llena ese camino de maleza. Soy fluctuante, porque la palabra no ha hecho progreso en nosotros. Entonces tenemos que creer que hay grandeza en nosotros, tenemos que mejorar para ir alcanzando esa grandeza, pero sobre todo tenemos que hacer progreso, poner un camino firme sobre la roca que es Jesucristo, para no volver atrás, para que no se cierre ese camino. Y termino con este punto. Es importante contribuir al bienestar de los demás y dejar una herencia. ¿Te has puesto a pensar qué herencia estás dejando? ¿A cuántas personas has influido o en cuántas vidas has influido de una manera positiva? ¿Será que el nombre del pastor Rafa se va a escuchar en algún momento dentro de 100 años si es que Cristo no ha venido? ¿Será que el nombre de doña Giselle, de Mixi, de Víctor, de Marta, de Vanessa se va a escuchar dentro de 100 años? Porque nuestro cuerpo natural va a dejar de existir, pero nosotros vivimos en nuestras acciones, vivimos en la enseñanza que le damos a los demás. A veces en mi casa recordamos los dichos de mi mamá y decimos tal cosa como decía mi mamá. Eso es herencia. Pero ¿cuál herencia estamos dejando nosotros? Yo en mi trabajo secular, bendito sea Dios, muchos años nos hemos sostenido con un salario, y aunque no es un
un gran salario, hace algunos años aprendí a apartar algo para ayudar a otros lugares, no solamente a la iglesia. Entonces ayudo a un par de asociaciones indígenas para el estudio y para la comida de indígenas. No ayudo un montón de dinero, pero cada persona que puede dar a esa asociación hace que esos niños reciban comida y que reciban educación. Estamos contribuyendo a eso. Pastor, es que a mí no me sobra la plata. No se preocupe, a mí tampoco. Pastor, es que soy duro y que me saquen de la bolsa. ¿Está bien? Saca de tu tiempo. Esa señora que vive sola, ese señor que vive solo, ayúdate. Dile, necesitas que te traiga algo, que te haga un mandado. Necesitas que te visite. ¿Quieres que venga un día y tomemos café? ¿Le vas a llevar alegría a esa persona? Los nietos de esa mujer, de ese hombre, en algún momento van a decir, había una señora, había un señor, había un muchacho que siempre venía y se quedaba con mi abuela o con mi abuelo. Le agradezco tanto. Pero ¿qué estamos haciendo por los demás? ¿Cuál es nuestra herencia? ¿Cuál es la herencia para nuestros hijos? Pastor, es que yo dejo que mis hijos hagan lo que sea y vayan por donde quieran, al cabo ya están grandes. No te olvides de enseñar. Sé que hay muchos cabezones, pero no te olvides de enseñar, porque mientras la enseñanza está escrita en la mente y en el corazón de un joven, por eso la palabra dice, enseña al niño y él cuando ya sea grande no se va a apartar, no se va a olvidar. Aunque se haya ido por mucho tiempo, va a volver a la casa del Padre, porque en su mente está escrito, hay una casa donde mi Padre me está esperando en el camino para que yo vuelva. Ahí está esperando para redimirme. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Tú puedes sembrar dinero, puedes sembrar tiempo, y en tu familia es necesario que siembres todo eso. En la gente de afuera es opcional, pero en tu familia es necesario que siembres todo eso. No ve a la gente ignorante con enojo, véala con misericordia. Porque sí, muchas veces te atacan y hablan feo y duele, pero véalos con ojos de misericordia. Así como Jesús dice que tuvo compasión de la gente porque estaban como ovejas que no tienen pastor, abandonados sin instrucción. ¿Qué se va a hablar de ti dentro de 100 años? ¿O simplemente vas a permanecer como una galleta sola? Pastor, yo no le hago daño a nadie, no me meto con nadie, pero tampoco le hago bien a nadie. Tampoco influyo en la vida de nadie. A veces los proyectos son oportunidades que no debemos dejar pasar. Ven en qué sembramos. Hemos tenido la oportunidad que como iglesia en algún momento se han acercado y nos ha dicho, nosotros queremos donar tal cosa, porque tú sembraste. Y cuando usted siembra, usted recoge. Pero no siempre para recoger, siempre para ayudar, para hacer crecer a otro, para que su vida se convierta en una vida con propósito. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Todo hacia mí. No es lo mismo decir, tengo 20 pares de zapatos, que tú puedas ver a alguien que camina por la calle y decir, bendito sea Dios que le pude sembrar los zapatos en esa mujer, en ese hombre, en ese niño, que en verdad lo necesitaba. Predica la palabra sin abrir tu boca. Tome un paquete de arroz, frijoles y un atún y váyase para donde el vecino que usted sabe que necesita. Ahí, nada más entre ustedes, y lleve eso. ¿Sabe qué va a ver ese vecino? ¿Qué va a escuchar ese vecino? La voz del Espíritu Santo diciéndole, ¿por qué este hombre, esta mujer me trae esto? Es el amor de Dios reflejado en él. Tú vas haciendo una vida con propósito. Todos tenemos algo que dar. Tiempo, fuerzas, dinero, cualquier cosa. Pero tiene que convertirse nuestra vida en una vida con propósito y tú vas a crecer.
Lastimosamente la iglesia a veces no lo entiende, pero a partir de la enseñanza usted tiene que empezar a entender. Porque este es el nuevo pacto que yo haré con ustedes. Y voy a poner mi instrucción en su mente y en su corazón. Y voy a hacer que ustedes se desarrollen. Ahí va a empezar a crecer algo en tu mente. Va a empezar a recibir cosas. Hay diferentes lugares del cerebro que si son afectados puedes llegar a ser una persona más feliz, una persona más segura. Ahí hay algunos campos del cerebro donde está la inseguridad de la gente, y con solo que crezca ahí esa telaraña neuronal, la persona puede empezar a tener esa fortaleza y esa seguridad que necesita para hacer muchas cosas que siempre ha querido hacer. Pero es necesario que nosotros aprendamos y tengamos la necesidad de hacer. Yo espero que usted haya entendido esta palabra. Yo sé que el Espíritu Santo tiene para nosotros cosas grandes. Amén. Y yo sé que en cada uno de ustedes hay grandeza. Amén. ¿Cómo sabemos que hay grandeza en un hombre? Cuando hay humildad. Un hombre o una mujer de Dios que tiene grandeza puede tener trayectoria y conocimiento, pero siempre va a mirar a otros como si el otro fuera el maestro, aún si es un principiante. Porque entre más grandeza hay en nosotros, hay más humildad. Amén. Amén. Nunca dejes que Satanás cultive el orgullo en ti. Salomón, el hombre más sabio, entre más entendió lo que Dios tenía para su vida, más se dio cuenta de que no sabía ni siquiera un poco de lo que hay que saber. Yo deseo de verdad que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Que la iglesia empiece a entender la importancia de aprender y de enseñar correctamente, de recibir lo que Dios tiene para nuestra vida y que podamos desarrollar la grandeza. Qué lindo que un ingeniero el día de mañana diga: yo entendí que la grandeza que hay en mí es para Dios. El doctor diga: yo entendí que la grandeza que Dios puso en mí es para servirle a Dios, es para enaltecer el nombre de Dios. Que un cantante, que un futbolista, gente que Dios ha permitido que esté en eminencia pueda decir: yo todo se lo debo a Dios, y sé que desde este lugar, aunque no esté en un púlpito, sé que desde este lugar la honra y la gloria se la está llevando mi Dios, porque la grandeza que Él puso en mí es para gloria y honra de su nombre. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. De verdad, yo cada vez que Dios me da la oportunidad de pararme aquí y vuelvo a verlo a usted, yo siento como que le estoy poniendo una semilla ahí adentro. Y de verdad quiero que esa semilla crezca en cada uno de nosotros. Que nosotros alcancemos lo que Dios quiere que nosotros alcancemos. Amén. Cierra tus ojos un momentito. Padre, te damos gracias, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, porque tú la mereces, mi Dios. Reconocemos que tú eres Dios santo, Dios maravilloso, Dios hermoso. Creemos en tu promesa, mi Dios. Tú dijiste: este nuevo pacto yo lo voy a hacer de esta manera. Voy a poner mis ordenanzas, voy a poner mis leyes, voy a poner mi instrucción en su mente y en su corazón. Siembra, Padre Santo, en nosotros, Señor, este entendimiento de que tenemos grandeza en ti, de que todo lo que tú nos has dado ha sido por tu voluntad, mi Dios, y nada merecemos. Sin embargo, Padre Santo, los dones, los talentos, Señor, tú quieres que nosotros los desarrollemos y ayudemos a otros a desarrollarlos. Padre, mira nuestra generación, una generación que ha sido, Señor, una generación que ha querido ser tocada por el enemigo, con doctrinas, Padre Santo, engañosas, Señor, con doctrinas de mentira, Padre. Levanta, Señor, una generación de hombres y mujeres en santidad y en libertad, Padre Santo del Espíritu. Que podamos ser guiados, Señor, entendiendo, mi Dios, que la ciencia no es algo raro a nosotros, Señor, sino algo que tú nos has dado como un privilegio. Que la comunicación no es algo, Señor, raro a nosotros, sino algo que tú nos has dado, Señor, como herramienta para poder crecer, mi Dios. Hoy en el nombre de Jesús yo te pido, Padre Santo, Señor, que cada hombre y cada mujer que necesita crecer, Señor, hasta alcanzar la grandeza, Señor, que tú has puesto en nosotros como tus hijos, Señor, pueda hacerlo, mi Dios.
Que nunca dejemos, Señor, de poner nuevos retos, Señor, a los nuestros. De que nunca, Señor, nos quedemos en el lugar de confort y que tengamos nuevos retos para crecer cada día, Señor, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, al lugar donde tú quieres que lleguemos, Señor. Que dejemos, Señor, de ser niños, Padre, y maduremos para ser hombres, Señor, para ser esas personas, Señor, que lleguen al lugar que tú quieres que lleguemos, Señor. Yo bendigo tu santo nombre y te doy la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Te agradezco, Señor, por mi familia en Cristo Jesús, Padre Santo, cada hermano y cada hermana, Señor. Te agradezco, Señor, aún por los hermanos, Padre Santo, que solamente se congregan y no han sabido todavía ser familia, que puedan ser parte de este lugar, Señor. Los que tú vas a traer, Señor, en bendición, que podamos recibirlos con los brazos abiertos, que podamos, Señor, tener, Padre Santo, la bendición de ver hijos crecer en casa, Señor. Que podamos tener la bendición, Señor, de ser parte del crecimiento de otros y tener propósito en nuestra vida. Alabamos tu nombre y te damos la gloria, la honra, Señor, porque tú la mereces. Y bendecimos, Señor, a cada persona que nos mira, Señor, por video, Padre Santo, Señor, y que esté en este lugar presente. Te pedimos, Padre, que tu mano se mueva a favor de nosotros, Señor, en este tiempo, Padre. En esta semana veamos, Señor, tus bendiciones a nuestro favor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.